medios de comunicación, servidores y servidoras públicos. Agradecemos también y desde luego el acompañamiento que se hace a través de los diversos medios digitales, ya que esta transmisión se sigue en vivo a través de nuestras distintas plataformas. A nombre del colectivo michoacano de Derecho, Colegio de Abogados AC, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio diseñado para el intercambio de ideas y el crecimiento profesional. A esta conferencia magistral intitulada La Reforma Electoral Pendiente, a cargo del doctor Humberto Urquiza Martínez. A continuación, me permito presentar a los honorables miembros del presidium que esta tarde se dan cita para este evento. Licenciado José Alfredo Flores Vargas, presidente del colectivo michoacano de Derecho, Colegio de Abogados, AC. Licenciada Lisbeth Pérez Marchal, secretaria general de nuestra asociación. Doctor Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno y catedrático también de nuestra máxima casa de estudios en la entidad. Dando continuidad a este evento, me permito ceder el uso de la voz a nuestro presidente, quien dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes, agradecer la presencia de funcionarios judiciales, titulares de órganos jurisdiccionales, el coordinador titular de la Escuela de Formación Judicial y Seguridad, las magistradas, magistrados que nos acompañan, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, funciones general, la licenciada Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Y también agradezco mucho la presencia de compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho, así como docentes, abogados, abogadas, compañeros y compañeras del Poder Judicial y de manera muy especial a nuestros colegiados, compañeros y compañeras colegiados, a este colectivo michoacano de Derecho Colegio de Abogados. En esta ocasión, tomo esta tribuna más allá de mi papel laboral en este espacio por el que se ha hecho acá como presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, sino ahora desde nuestra trinchera en la práctica de la capacitación, la divulgación de la investigación científica, de la ciencia jurídica, de la certificación de abogados, de abogadas, y en términos generales de la promoción propia del estudio del derecho y de las ciencias sociales. Agradecemos enormemente la aceptación a esta disertación por parte del doctor Urquiza, que en un momento nuestro secretario técnico, el licenciado Sergio, dará lectura a su extenso currículum vitae, del cual podremos advertir su plena capacidad de conocimiento, no solamente en la materia que hoy atañe su labor como subsecretario de Enlace Legislativo de Asuntos Registrales, sino como experto en la materia de derecho electoral por su gran trayectoria en diversos espacios inherentes a esta rama de derecho. Pues no nos queda más que agradecer su presencia, darles la bienvenida, pedirles a nuestros compañeros y compañeras colegiadas compartan el enlace desde la página del colectivo, que ahorita aprovecho para saludar esta transmisión en nuestra plataforma de Facebook, que está transmitiendo en vivo, lo cual nos permitirá seguramente llegar a más espacios que este auditorio que se encuentra lleno. Agradecer en términos particulares al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presidente magistrado del órgano de administración judicial, magistrado Alberto Gama Coria, por las facilidades prestadas para la realización de este evento. Sin más,
agradezco, insisto, nuevamente su presencia y me permito ceder el uso de la voz al licenciado Sergio García Calvillo para continuar. Muchas gracias. En seguimiento con el orden del día programado para este evento, me permito dar lectura al currículum de nuestro conferencista. El doctor Humberto Urquiza Martínez cuenta con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Nayarit dentro del programa de doctorado interinstitucional en Derecho. Además, es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América, en donde cursó un año la maestría en Sociología y es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está diplomado en diversas áreas como Derecho Electoral, Análisis Político, Transición, Procesos de Cambio y Gobernabilidad y Derecho Público, impartidos por la Universidad Latina de América, la Universidad Iberoamericana, la Complutense de Madrid y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha publicado más de 30 ensayos y artículos en diversos libros y revistas especializados en Derecho, tanto en el país como en Argentina, Italia y España. Su última publicación es el libro de su autoría La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en materia electoral, editado por Tirán Leonardo, UMSNH, UNLA y el Instituto Electoral de Michoacán. Además, ha sido conferencista y ponente en diversos eventos académicos internacionales y nacionales sobre diversos temas relativos a derecho. Además, es miembro investigador de la red de investigadores de la circunscripción número 6 de ANFADE. Debe decirse que es catedrático de diversas materias como Derecho Constitucional, Derecho Municipal, Sociología del Derecho, Derecho Electoral, Ciencia Política, Filosofía Política, entre otras impartidas en el posgrado y licenciatura de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Además, en la maestría en Derecho Constitucional y en la licenciatura de la UNLA, así como en la maestría en Administración Pública del IAMNI y el ITESUM Campus Morelia. En el sector público se ha desempeñado como asesor y secretario particular del presidente de IEM en el año 2007. Ha sido director de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado del Gobierno del Estado. Y además fue encargado del despacho de la misma Consejería Jurídica en el año 2011. Debe decirse que el mismo fue consejero electoral general del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Actualmente tiene el cargo de subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán. Además de ser coordinador de la maestría en Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Solicitaré a continuación tanto al presidente y nuestra secretaria general, por favor, pasaran a tomar su debido asiento por nuestro público para dar continuidad con esta magna conferencia. Para que su experiencia sea óptima, les recordamos mantener en modo de vibración o en silencio sus dispositivos móviles. Sin más preámbulos, es momento de abrir nuestra mente a nuevas perspectivas. Para iniciar esta jornada, recibamos un fuerte aplauso a nuestro ponente. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. El retraso, agradezco mucho al colectivo de Michoacanos
Derecho y el Supremo Tribunal de Justicia por la invitación que nos hicieran, en particular al maestro Alfredo Flores por la invitación. Saludo a magistradas, jueces, magistrados federales, compañeras de escuela, que me da mucho saludar, maestros también, y sobre todo los alumnos que nos acompañan y a los afiliados de este colectivo que me da la oportunidad de platicar con ustedes de un tema que para mí es apasionante. Pero más allá de que sea apasionante, es un tema que creo que hay que reflexionar desde la academia. Hoy, justo hoy, en el Congreso del Estado de Michoacán, se debatió y aprobó conocimientos por el plan B de la reforma electoral, una propuesta que la Federación hizo para modificar algunas normas federales, principalmente la Constitución, que permiten crear una serie de normas jurídicas que permiten orientar desde una visión distinta a lo que debería ser el derecho electoral o procesos electorales. Sin embargo, es un plan, una reforma que sin duda llegó, se aprobó, pero que creo yo que nos hace pensar y reflexionar precisamente el tema que hoy estamos analizando aquí con ustedes, que es la reforma electoral pendiente. Y la pregunta es, ¿qué quedó pendiente de la reforma electoral? Más allá del plan A, plan B, ¿qué reforma electoral necesitamos para que transformemos el sistema político en México? Y déjenme arrancar por este último tema, ¿no? El tema del sistema político. ¿Qué tiene que ver el sistema político con el sistema electoral? Pues mucho. El sistema político se entiende como un conjunto de subsistemas: el de gobierno, el sistema de representación política y el sistema electoral. Cuando hablamos de la reforma en materia electoral, hablamos entonces de la modificación de solamente uno de los tres subsistemas que permiten el funcionamiento del sistema político. Y ese sistema electoral lo que busca es algo muy concreto: legitimar a los que van a ejercer el cargo público en el Ejecutivo, Legislativo o el Judicial, ¿no? Federal, estatal y a nivel municipal de los ayuntamientos. Este sistema electoral, por lo tanto, es uno de tres componentes importantes para que funcione el sistema político en México y evidentemente cada una de las entidades de la República. La pregunta es, entonces, ¿qué necesitamos de sistema electoral? Y muchos han respondido muy fácil: un sistema democrático, ¿no? Y sí, yo creo que sin duda el sistema democrático se convierte en un espacio fundamental. Sin embargo, creo que el debate que se ha querido dar a nivel nacional y en algunas entidades federativas respecto de si las reformas que se están planteando son o no son democráticas, y si algunos cambios al sistema electoral son o no democráticos, pasan por, en mi opinión, un prejuicio. Y pareciera ser que solamente hay un modelo democrático. Un modelo democrático que permite que funcione una sociedad en términos electorales. Y la pregunta es, ¿solo hay un modelo democrático? Y yo creo que no. Sin duda tenemos diversas formas de entender a la democracia. Si nosotros definimos la democracia, muchas formas de hacerlo, pero para efectos de la plática de hoy diríamos que la democracia tiene que ver con la forma en cómo se toman decisiones públicas, la forma en cómo se hace partícipe a la sociedad en decisiones públicas, en particular en la decisión de elegir a quienes van a ser gobernantes, estos que ya comenté. Y esta idea de la democracia como un mecanismo de toma de decisiones, pues se define como, por el Aristóteles, como definía, como las constituciones puras. De las tres que había, la democracia era aquella en la que permitía que toda el pueblo pudiera participar en estas decisiones públicas. Consecuentemente, pareciera ser que es lo mejor, ¿no? Efectivamente, tener un modelo electoral que permita la participación de todos en las decisiones públicas, en particular en la elección de los gobernantes. Sin embargo, la idea de que tengamos una democracia con esta definición no nos lleva solamente a un solo modelo de sistema electoral. Nosotros hemos tenido desde los 60, años 70 y sobre todo los 90, una definición muy clara del sistema electoral. Y la definición más clara fue, o la esencia de esa definición fue el reconocer que el sistema electoral necesitaba reconocer a todos como participantes en la representación política. De ahí el tema de los plurinominales que conocemos, ¿no? Que abre a las minorías en la representación política, pero
ciudadano como un voto abierto a toda la ciudadanía, un voto universal, donde todos tienen por igual el derecho a votar. Y eso genera entonces un sistema de procedimientos que permiten entonces que todos puedan votar, en tanto cubran los requisitos, y todos puedan ser votados en tanto cubran los requisitos. Y esta idea de abrir entonces un sistema electoral a partir de la visión democrática de que todos participemos fue lo que se demandaba en los años 60, 70. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de representación, les decía que uno de los tres subsistemas es el de representación política. Tenemos un sistema de representación de partidos únicos, solamente un partido tenía representación real, solamente un partido podía competir. Por lo tanto, ¿cuál era la demanda que se tenía en aquel momento? Que otros puedan participar, ¿no? Y se logró. La pregunta es, hoy necesitamos, hoy el requerimiento democrático es que que las minorías estén representadas, ¿no? Porque ya están representadas. Entonces, la necesidad de una reforma electoral, o uno de los primeros puntos pendientes de la reforma electoral, no es si mantenemos o no a los pluris, eso se tiene que mantener, porque fueron producto de una necesidad histórica que resolvió un problema y que puso sobre la mesa ya ciertas condiciones democráticas. Ese no es el tema. El tema tiene que ser más bien cómo, y creo que es una mirada que nadie ha hecho al sistema electoral, es cómo hacemos para que sean más legítimas las elecciones. ¿Me explico? En el mejor de los casos tenemos elecciones participativas del 50-55% de la población. ¿Qué pasa con el otro 50%? Con el otro 45%. No quisieron, no pudieron votar, ¿no? Eso a pesar de que la Constitución dice que votar es una obligación, aunque no tenemos los mecanismos para hacer obligatorio. Pero más allá de que sea obligatorio o no, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que cada uno de nosotros podamos ir a votar? ¿Cómo le hacemos para que realmente el sistema electoral sea democrático? No en la representación política, insisto, eso ya está. El sistema mixto de mayoría relativa de representación proporcional ya nos permite eso. Más bien veamos cómo hacemos democrático todo el andamiaje procesal y procedimental de materia electoral. ¿A qué me refiero en particular y de forma muy específica? ¿Quién de aquí ha sido funcionario de casilla alguna vez? Levanta la mano. Funcionario de casilla, no. Funcionario de casilla. El funcionario de casilla tiene que estar capacitado a través de un proceso de capacitación que hace el INE o el órgano electoral, donde le dice, te voy a capacitar o ven a mis instalaciones a capacitar. No te voy a pagar por eso porque tienes la obligación de contribuir. ¿Saben? Pero si de por sí ya tenemos chamba, dinámicas sociales complejas, todavía destinarle un tiempo a un tema que no nos gusta, como es la política, que no me pagan, como es de la perspectiva ciudadana, pues no es atractivo para muchos mexicanos. Pero algunos van, se capacitan. ¿Y qué es lo más drástico de esto? Tenemos que ir, fíjense, un domingo a estar desde las 7:30 de la mañana. ¿Qué implica? Despertarme, si bien te va, 6:30 o 6 de la mañana, el domingo. Cuando normalmente el domingo o es para descansar, los que se trabajan de lunes a viernes, sábado, o peor aún, hay unos que trabajan sábado y domingo. Pensemos en doctores de jornada acumulada, ¿no? U otros trabajadores que utilizan el fin de semana porque la naturaleza de su trabajo así lo lleva. Tienen entonces o que quitar un día de descanso, que creo que no es menor en una sociedad altamente revolucionada, y entonces tiene que darle un domingo, y no es cualquier domingo, tengo que dárselo desde las 6 de la mañana o desde antes hasta las 4 o 5 de la mañana, sin que me paguen. A lo mucho me dan un sándwich, una torta, ya será el colmo que ni eso. Pero, ¿quién va a querer destinar para ser funcionario de casilla un domingo? ¿Quién va a destinar para ir a votar un domingo cuando puedo estar descansando o haciendo alguna otra actividad? ¿Sí? Pues evidentemente que no hay muchas motivaciones para poder ir a votar o ser partícipe del proceso democrático. Y entonces, ¿qué está pendiente en ese tema? ¿Por qué no ponemos la elección entre semana y que en lugar de ir a trabajar te digan, vas a ir a votar, ¿no? De las 8 a las 3 de la tarde, te doy la mañana y en la tarde ya vienes, pero me demuestras que votaste, ¿no? O al revés, ¿no? Te vas, trabajas en la mañana y a mediodía te vas y en la tarde ya te vas a tu casa, ¿no? Y te lo voy a pagar, normal,
solamente que te voy a dar la oportunidad de ir a votar. O bien, vas a ser funcionario de casilla desde las 7 de la mañana, 6, hasta las tantas horas, ¿sí? Pero no te voy a descontar el día como trabajador. Te voy a perdonar el que faltes porque es una situación ciudadana. Bueno, yo creo que eso motivaría mucho la participación ciudadana en casillas y y al votar, ¿no? ¿Qué está pendiente entonces? Revisar qué necesita el ciudadano, que le llaman de a pie, ¿no? Para que sea partícipe en las elecciones. Siempre nos fijamos en lo que hace, lo que dice los partidos, cómo debe de ser la representación política, cómo debe de ser la democracia en los partidos, cómo debe ser la democracia en los congresos, pero nunca volteamos al ciudadano para ver cómo debe de ser su condición para ir a votar. Nunca he visto un debate respecto de cómo hacer que el ciudadano vote distinto. Y entonces, o vote, pues. Y consecuentemente hay ahí una situación de falta de análisis de temas que creo que ayudarían a la participación política del ciudadano, votando, pero también, insisto, siendo parte del órgano electoral. Porque hay algo muy cierto, y es algo que yo rescato mucho del sistema electoral. Efectivamente, las elecciones las validan los ciudadanos en la casilla. Porque cuando ustedes fueron funcionarios de casilla, validaron los resultados de esa casilla. Levantaron un acta de escrutinio y cómputo y le dijeron a la sociedad, esto es lo que se obtuvo en esta casilla. Lo sumamos en todas las casillas y obtenemos un resultado municipal, distrital, estatal, ¿no? Como sea. Y se validan, ¿eh? Ese es el punto de arranque y el punto sobre el cual se sustenta lo que se llama como el cómputo municipal, distrital, estatal, en fin, ¿no? Entonces, claro que funciona el sistema electoral desde la perspectiva ciudadana, pero no nos hemos dado el tiempo de analizar qué es lo que necesita la ciudadanía para poder ser más partícipe. Entonces, yo diría que necesitamos revisar no solamente la representación, y yo creo que ese no es el tema, sino cómo ciudadanizamos y cómo volvemos democrático realmente el tema de la participación de la ciudadanía en estos momentos que les estoy diciendo del proceso electoral. Segundo pendiente, en mi opinión, de la reforma electoral, o que se tuvo que haber debatido, o espero en algún momento se debata, destecnificar al proceso electoral, quitarle la parte técnica, ¿no? Hoy, la operación de un proceso electoral pasa por un sinnúmero de normas jurídicas, desde la Constitución, ley general o leyes generales, un reglamento del INE que no está en ninguna parte. La ley general dice que se tiene que crear un reglamento de elecciones y lo creó el INE, ¿no? Imponiendo modelos homogéneos para estados que tienen realidades heterogéneas. Y ahorita me voy a detener un poco en el análisis de esa falta de heterogeneidad. Generamos un modelo homogéneo de sistema electoral de Sonora hasta Yucatán, pasando por todas las entidades federativas. Y en todas debe ser exactamente igual el sistema electoral. Cuando creo que nos han enseñado en clase, o les están enseñando, que los estados son libres soberanos. ¿Qué significa? Que se pueden dar a sí mismos sus propias reglas, sus propias autoridades. Si no tenemos la capacidad como entidad federativa y sociedad en una entidad federativa de darnos nuestra propia elección, pues no somos en verdad ni soberanos, ni libres, ni autónomos. Somos subordinados a la federación, que es la que va a dictar a través del INE las reglas que se van a seguir en un proceso electoral. Cosas tan absurdas como, por ejemplo, el hecho de que el cómputo distrital, que los cómputos inician al miércoles siguiente de la jornada electoral y deben de terminar el sábado a las 12 del día. Miércoles, jueves, viernes y sábado. 3 días y medio para sacar un cómputo. Cuando se computan, por lo menos en un comité, hasta 3 elecciones o 2, dependiendo de cuántas elecciones se tengan. Eso evidentemente que presiona al ciudadano, que debe de estar ahí, porque también son los ciudadanos los que forman parte de los consejos distritales y municipales que tienen que hacer el cómputo. Y tienen que estar ahí mañana, tarde y noche, sin dormir literalmente, y sin una capacidad plena en sus sentidos para poder hacer un ejercicio racional de contar, de vigilar lo que significa el cómputo. Entonces, decía, necesitamos revisar también cómo es que los estados van a tener su propio sistema electoral. Y yo creo que ahí la reforma del 2004 fue regresiva, ¿no? Del 2014, perdón, fue regresiva. El hecho de que se monte al INE como el gran
orquestador normativo y a los estados como los ejecutivos del sistema electoral, no solamente viola lo que ya comenté de, digamos, la soberanía y la libertad que tienen los estados, sino que hace imposible en algunos momentos operar las elecciones, como es lo que les acabo de decir, ¿no? Hay, por ejemplo, Morelia. Morelia tiene 4 distritos estatales, locales, pues, y solo uno de ellos hace el cómputo de todo el municipio. Hacerlo en 3 días y medios, quitándole el cómputo que hace de lo distrital que le corresponde más lo estatal, se vuelve prácticamente en algo infuncional. Más de 1,000 casillas por elección tiene que computar. Se vuelve en algo totalmente infuncional. Entonces tenemos que revisar, que es una de las propuestas que se hacía en el famoso Plan A de la reforma, era que los cómputos se hicieran desde el domingo en que llegan los paquetes electorales a los comités. Creo que está bien. Domingo, si de todos modos, ¿cuál es la dinámica de un comité? Recibe del funcionario de casilla el paquete y se hace lo que se conoce como el cantado de los resultados. O sea, se recibe el acta y se dice, a ver, de la casilla 1, el partido 1 en la elección de presidente municipal o de ayuntamiento, pues, obtuvo tantos el partido 1, tantos el partido 2, y se van anotando. Pues ya estás haciendo la sumatoria. Pues ya, ¿para qué te vas hasta el miércoles para hacer esa sumatoria? Y con eso quitas un tema que también fue motivo de debate, en mi opinión, malamente dirigido, del famoso PREP. Seguramente ustedes han visto que el domingo, por ahí de las 8 de la noche y hasta la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, 3, en el mejor de los casos, de lunes, activan los órganos electorales un link para que podamos estar viendo cómo suben los resultados. No son oficiales, pero le damos toda la validez a esos resultados. ¿Cuánto cuesta ese sistema? En el mejor de los casos, para estar operando 5, 6, 7 horas, 24 millones, 30 millones de pesos a una empresa que se dedica a hacer eso. ¿Para qué queremos tanto dinero en algo que no es legal y que lo podemos hacer desde el principio a través de los cómputos desde el domingo? Y quitamos presión a los consejos, mantenemos la certeza, que es un principio rector en la materia electoral, y damos mayor funcionalidad y abaratamos los costos de una elección, que es un tema que también ahorita voy a abordar. Entonces necesitamos hacer que cada entidad federativa logre desarrollar su propio sistema electoral con base al principio del federalismo, ¿sí? Y vinculado con este tema de hacer partícipes a los ciudadanos frente a los procesos electorales, está un tema que en mi opinión es fundamental. El sistema electoral mexicano ha transitado por la necesidad de legitimar a las minorías, de hacer gobiernos de mayorías, de abrir la representación, un tema democrático, pero también es un sistema altamente individualista. ¿Por qué? Porque alguien que no puede ir a votar porque está enfermo, ¿no? Porque está en prisión preventiva sin que todavía tenga una sanción, que evidentemente puede ejercer sus derechos político-electorales, o porque trabaja, aún en estas casillas extraordinarias, especiales, que son muy complejas de operar, el ciudadano tiene que ir personalmente a la casilla. A diferencia de otros actos jurídicos patrimoniales, por ejemplo, yo puedo comprar una casa a través de un representante, a través de un poder notarial, ¿no? Puedo ejercer ciertos derechos personales a través de un representante. El voto no lo puedo hacer a través de ningún representante. O voy yo o no voto y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa con las condiciones extraordinarias? Hasta hace poco, los últimos 2 procesos electorales más o menos, el INE ha implementado algunos laboratorios para hospitales, ¿no? Gente que esté en cama puede ir la casilla a que vote ahí, ¿no? Bueno, en el sistema penitenciario para los que tienen medidas cautelares, que son de prisión preventiva, para que puedan votar, ¿no? Bueno, ya es algo, pero es un ejercicio que apenas está en construcción, ¿no? Necesitamos ampliar la forma en cómo podemos garantizar el voto. Hoy, en nuestros sistemas digitales podemos hacer contratos, actos jurídicos, actos mercantiles, pero no podemos votar, ¿no? O sea, yo puedo hacer una transferencia bancaria de la cantidad que se quiera, yo puedo hacer un contrato, pero no puedo votar desde mi celular, ¿no? Que porque me hacen fraude. Pero en el sistema bancario no hacen fraude. En el sistema jurídico o en los contratos no hacen fraude en cuanto al mecanismo. Fraude si ponen algo que no se vaya a cumplir, o digamos que no exista alguno de los firmantes, pero hay credibilidad en
el sistema informático que tenemos hoy para poder hacer actos que no son menores, como es el tema de la transferencia. Ya trabajamos de forma virtual, o sea, ya hay una credibilidad más amplia y legitimidad de los sistemas informáticos. ¿Por qué no entonces poner casillas, pero también voto digital o voto electrónico, como quieran, ¿no? También se han intentado ya con el INE algunos ejercicios, pero no hemos permitido que esto realmente llegue. Y los argumentos son más políticos. Si ustedes se preguntan a sí mismos si quisieran votar desde su app, dirían sí. ¿Quién creen que va a decir que no? Los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque quitamos la posibilidad de operación política, ¿no? Y evidentemente que eso es algo que debe de analizarse en la reforma electoral. Otro tema que debe de plantearse, y por lo tanto, la idea de un voto individual, la idea de un ejercicio individualista al votar, quita un sentido muy interesante que en Michoacán estamos viendo. La idea de la colectividad en el ejercicio de los derechos políticos y no la idea de la individualidad en el ejercicio de los derechos políticos, que es la representación comunal, por ejemplo, como un mecanismo de representación política. Hoy lo que tenemos en Cherán y en 50 comunidades de autogobierno es un cambio de sistema político. ¿Por qué? El sistema de gobierno comunal ya no es el ayuntamiento, no es el jefe de tenencia, sino es un consejo comunal, como lo quieran llamar. Pero es un modelo de gobierno propio a la comunidad. El sistema electoral no es con partidos políticos, urnas, mamparas, boletas, sino es a través de asambleas donde se votan a mano alzada, en filas o el otro mecanismo comunal. Y el sistema de representación ya no es a través de partidos, sino a través de la propia comunidad. El sistema comunal está alterando el sistema político mexicano, michoacano, y está alterando y poniendo sobre la mesa la posibilidad de modelos democráticos electorales distintos al que hemos tenido históricamente. Y ahí tenemos autoridades totalmente legitimadas que no gastan un solo peso en campañas, que no se gasta el costo de un proceso electoral en PREP, en mamparas y en boletas. ¿Qué es lo que más se gasta en un proceso electoral, ¿no? En el PREP, en la papelería electoral, que tiene que ver con la documentación de las boletas y el material electoral, las mamparas, las urnas, etcétera. Entonces, necesitamos repensar también cómo desde la democracia colectiva podemos encontrar un nuevo sistema electoral que no sea que ha caracterizado el sistema electoral mexicano desde una perspectiva liberal, individualista. Y otro tema que sin duda creo yo que se tiene que analizar y creo que también se ha planteado mal desde el debate es el costo de las elecciones. Muchos dicen, no podemos limitar el costo de una elección. La democracia vale el dinero que sea. Y yo creo que no es cierto eso. O sea, no es cierto que la democracia valga lo que se quiera. Es más, no tiene por qué haber un discurso y un diálogo entre dos conceptos que en mi opinión son incompatibles, la democracia y el costo. La idea del costo nos lleva a una idea numérica y nos desvía del sentido importante, y es de la participación en todos los esquemas que acabo de decir. Creo que el debate de si las elecciones deben de ser costosas o no, debe de plantearse de si podemos tener un sistema electoral distinto, desde una visión democrática distinta, que permite entonces que no haya tantos costos en la democracia. El caso del PREP, ya les dije, lo podemos quitar, y ahí hay un ahorro significativo, ¿sí? El caso de las boletas es otro gran tema, ¿no? La mitad de las boletas se desperdician y la mitad se utilizan, y cuando se utilizan, después se destruyen, ¿no? O sea, no duran más de un año o menos, digamos, resguardadas. Y ahí tenemos entonces el hecho de que a través de sistemas informáticos podamos generar la boleta electrónica que no nos cuesta absolutamente nada, ¿no? Y que podemos bajar el costo de lo que es una boleta electoral. Consecuentemente, el debate respecto de si debe de ser costoso un sistema electoral o no, debe de pasar más bien por si un sistema electoral hace que la sociedad participe o no. No tanto de si debo de gastar mucho recurso o no en un sistema electoral. Porque si nosotros vemos la burocracia de los órganos electorales, nos damos cuenta que se excede ya a las necesidades que se puedan tener respecto a la operación real de un instituto electoral. ¿Por qué? Porque los órganos electorales están cada 3 años, no están permanentemente instalando casillas. Las instalan cada 2 años y medio, ¿sí? ¿Qué pasa en los procesos, en los tiempos intraprocesales? Bueno, pues evidentemente que se tiene que reducir la capacidad de las estructuras de los órganos electorales.
No para que se vuelvan infuncionales, no, pero sí creo que se pueden reducir orgánicamente para poder generar ahorros que eviten que sea costosa la democracia. Entonces, creo que el debate sobre el costo de la democracia no tiene que ser un debate, no tiene por qué haber recursos en un ejercicio ciudadano, que si lo generamos con garantías como las que comenté, seguramente vamos a abaratar el costo de los procesos electorales. Campañas, ¿cuánto cuesta una campaña? El financiamiento a partidos políticos es otro tema que no se quiso tocar en el famoso Plan A, ¿no? Creo yo que uno de los grandes males que tenemos en el sistema político es el sistema de representación, el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque genera, el modelo de financiamiento actual que tenemos de partidos políticos genera un sistema burocrático de representación política. Esto es, los partidos ya lo que hacen es aglutinar no a militantes, sino a trabajadores. Y si no hay recurso, no hay actividad política, ¿sí? Consecuentemente, necesitan los partidos recursos para poder operar permanentemente. Sin embargo, pues el ejercicio de la ideología política tiene que ver más con una voluntad que con un costeo y un pago respecto de esa actividad. Ustedes vean y investiguen si hay algún dirigente de algún partido que no tenga un pago por su función. Una estructura de un partido que no tenga un pago por su función. Todas tienen un pago, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en proceso, fuera de proceso electoral, hacemos con el sistema de financiamiento público a partidos anualmente, hacemos que los partidos se conviertan en un actor político cuando no tienen que serlo fuera de partidos. Yo le recomiendo mucho un libro de los partidos políticos, el de Mauricio Duverger. Él cuando estudia el sistema de partidos dice algo muy interesante y es en la introducción, no se tienen que ir más allá, digo, léanlo todo. Y es el sistema electoral, perdón, el sistema de partidos, los partidos políticos solamente deben de servir para postular candidatos. Fuera de eso, no tienen por qué tener vida política. ¿Y cuándo se postulan a los candidatos? En procesos electorales. Fuera de procesos electorales no tiene sentido la existencia de un partido político, menos el financiamiento, porque no hay elecciones. Sin embargo, fíjense que lo que estamos generando. Un tema en México o en cada entidad federativa de relevancia nacional o local, siempre tenemos que voltear a ver a las dirigencias de los partidos para ver qué nos dicen. Se convierte en un actor político que quieren influir en las decisiones públicas. Cuando el único que tiene que incidir es el representante del partido en el Congreso, en el Ejecutivo, ¿no? En los ayuntamientos. Consecuentemente, tenemos un sistema de partidos burocrático que lo único que hace es, además de hacer costoso el sistema político y electoral, produce que los partidos estén realizando una acción que no es su naturaleza, y es querer incidir en políticas públicas, querer incidir en leyes, cuando ya para eso tienen diputados, senadores que pueden incidir. Que no tengan mayorías, bueno, es producto de la famosa democracia electoral. Y consecuentemente tenemos que un sistema de partidos financiado públicamente, lo único que hace es encarecer al sistema electoral. Y muchos dicen, es que si le quitas el financiamiento a los partidos, se va a meter, ¿no?, grupos ilegales para financiar a los partidos. No permitamos eso. Pues les digo el caso de Morelia. Morelia ganó un candidato independiente, ¿no? Y ganó sin financiamiento público porque no tienen más que un pequeño financiamiento público y pueden rebasar el financiamiento privado al público y ganó una elección. Nuevo León ganó un gobernador, diputados ganó en Jalisco Pedro Kumamoto con financiamiento privado, no con financiamiento público. Y hasta donde yo sé, el INE fiscalizó a todas esas elecciones y nunca encontró recurso de procedencia ilícita. Entonces sí se puede tener un sistema electoral barato, una representación barata y legítima, o sea que la ciudadanía lo reconozca. Tan es así que ya los órganos electorales lo reconocieron. Entonces está claro que el discurso de el financiamiento a partidos políticos tiene que ver no tanto con la idea de evitar, ¿no?, la incidencia de grupos delincuenciales, sino la manutención de un sistema burocrático de partidos que permite la coexistencia de élites en el poder. Y esas élites no le están haciendo bien a un sistema que, por cierto, al tener un sistema de élites en el poder, rompe con el principio democrático, ¿no? Y es el tema que se tiene en los partidos políticos, ¿no? La falta de una democracia real interna que materialice las decisiones de los militantes. Bien, yo quiero ir cerrando mi participación para abrir, si quieren ustedes, alguna ronda de preguntas, respuestas, comentarios, diciendo que
Creo que el sistema electoral y por lo tanto las reformas electorales pendientes son muchísimas. Yo diría que necesitamos replantear el sistema electoral en un 90%. Y ese replanteamiento va a requerir, eso sí para mí es básico, un debate abierto de todos los sectores de la sociedad. Logrando un debate abierto y llegando a la conclusión que se quiera, estoy seguro que vamos a tener un sistema electoral legítimo, un sistema electoral que evidentemente permita que los votos se traduzcan en espacios a partir de mayorías o de un sistema de representación, ¿sí? Y si logramos construir un sistema bajo una visión democrática distinta a la que hemos tenido históricamente, creo yo que vamos a lograr entonces que el sistema electoral cambie. Hoy, la realidad política que se tiene en México no es la misma de 1990-96. Por lo tanto, el debate respecto de lo que debe de ser la reforma electoral debe de ser algo totalmente distinto a lo que fue en los 90. Y debemos de saber primero qué es lo que se demanda para después resolverlo, ¿no? No podemos saber cómo resolver un problema si no sabemos realmente cuál es el problema. Y nunca se ha abierto un debate hacia la ciudadanía para saber cuál puede ser el mejor modelo de votación, cuál puede ser el mejor modelo de participación ciudadana que permita, insisto, el tema de elevar la votación. Tenemos una ley de mecanismos de participación ciudadana en Michoacán, por ejemplo, y nunca hemos tenido un referéndum, nunca hemos tenido un plebiscito, nunca hemos tenido una consulta ciudadana que permita la participación ciudadana. Pues evidentemente que al ciudadano le interesa participar, pero bajo mecanismos accesibles, no bajo mecanismos complejos y burocráticos como es el sistema de partidos, como es el sistema electoral y como es el sistema de gobierno. El sistema de gobierno es un sistema también burocrático. El exceso de normativa electoral está generando, ¿no?, una implosión del derecho que hoy, creo yo, vamos a poder ver consecuencias en el siguiente proceso electoral, porque hay que sumar la elección judicial. Y la elección judicial nos trajo paradigmas totalmente distintos. Por ejemplo, uno que para mí es súper interesante y que también deberíamos retomar, la posibilidad de tener listas abiertas de candidatos. Cuando los que fueron a votar, ¿quién fue a votar en la elección judicial? Bueno, ustedes podían votar por quien querían, ¿no? Acomodaban su numerito. En la elección de diputados no pueden acomodar al candidato de RP. Tienen que votar en bloque por el partido que les gusta, aunque no les parezca que el candidato que postuló el partido político por el que van a apoyar en el distrito sea alguien que no les parece, no les gusta. Tienen que de todo modo, o sea, el voto se traduce en un voto directo o indirecto. ¿Por qué no abrir la lista de representación proporcional al voto ciudadano? Yo creo que es otra vez la mirada ciudadana respecto a la legitimidad implicaría que en esa boleta, cuando la volteamos en los órganos colegiados, nos den la oportunidad de tener un paréntesis donde nosotros pongamos para quién vamos a votar o por quién creemos que es el mejor candidato de cualquier partido. Y ese sistema de listas abiertas es un sistema todavía más democrático del sistema de listas cerradas que hoy tenemos, que permiten el control por parte de los partidos políticos respecto de la representación política. Y no es un mecanismo de postulación y de legitimidad ciudadana a partir del voto que se tiene por parte de los diputados, senadores y regidores de RP. En conclusión, todas las reformas deben de, en mi opinión, todo el sistema electoral tiene que replantearse con una reforma que tenga otra mirada distinta a la que nos han querido poner en los últimos años. Inclusive, insisto, en la representación proporcional. No deben desaparecer, pero sí debe de cambiar la forma de elegir a los diputados, senadores que creo que se tienen que quitar. Era una parte fundamental de la reforma del Plan A, que era desaparecer a los senadores de RP, que efectivamente deshicieron todo el sistema federal, ¿no? Porque normalmente los senadores eran electos por los congresos de los estados, por ser representantes de los estados, y los diputados son representantes del pueblo y tenían que ser electos popularmente. Esto tuvo que haberse entonces adecuado, la desaparición de la representación proporcional, y adecuar las listas de representación proporcional en diputados regidores para que sea la ciudadanía la que escoja a los mejores perfiles de cualquier partido que para él sea la mejor elección y que gane el candidato de cada partido que tenga más votos en RP. Esto es, en mi opinión, una de tantos aspectos que se tienen que modificar en la reforma electoral y que hoy, por desgracia, ni siquiera va a ser tema de debate, no para este proceso electoral, pero yo tengo la esperanza de que para el siguiente proceso sí. ¿Por qué creo que sí?
porque creo que la implosión a la que me refería hace un rato en términos jurídicos y políticos se va a dar en este siguiente proceso electoral. Podemos llegar a tener una infuncionalidad, un choque con el sistema de elección judicial, con el sistema de elección legislativa y ejecutiva, que evidentemente puede generar una descomposición del sistema electoral. Bien, yo con esto termino mi charla, reitero el agradecimiento a este colectivo. Gracias, magistrado Alfredo, gracias magistrados, gracias jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales, sobre todo gracias a ustedes estudiantes por darme la oportunidad de estar con ustedes y platicar un rato. Gracias. Gracias, doctor Humberto, por tu participación esta tarde. Vamos a abrir un espacio muy breve para la intervención, en el caso de que así sea, de una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a pedirles gentilmente puedan levantar su mano para que los compañeros de la logística puedan acercarse con el micrófono y puedan externarle la interrogante al doctor. De no ser así, daríamos por concluido el evento. Alonso, por favor. Doctor, buenas tardes. Primeramente, darle un reconocimiento a su persona en especial, porque yo pertenezco a una comunidad indígena y lo hemos visto, usted ha sido partícipe de la forma en que se han llevado a cabo los procesos electorales, pero no se llaman procesos electorales allá, sino para precisamente con la conformación de los consejos comunales, que a mi parecer han dado resultados y muy buenos. El esfuerzo de usted y el gobernador, es un reconocimiento que se ve y que se siente, porque hay mucho progreso actualmente, en todos los sentidos, en las comunidades que tienen este carácter. Y también mencionarle de los temas pendientes de la reforma electoral. Yo sumaría además la cuestión esta de impulsar a personajes o a personas indígenas, o en sí impulsar la participación la inclusión de los grupos vulnerables, precisamente para que sean nuestros dignos representantes. Hay que quitarle los pluris a los partidos, pero hay que dárselos precisamente a estas personas, a las personas discapacitadas, a las personas de los grupos indígenas, y eso es solamente en la reforma electoral. En el proceso judicial que se viene ya otra vez en el 2027, también yo siento que debemos incluir a estas personas, y muchos dirán, pero pues si tienen la capacidad, pues que se aviente, ¿no? Pero realmente, socialmente, psicológicamente, no estamos preparados en ocasiones. En vez de ayudar a un personaje de los grupos vulnerables, pues nos encargamos de someterlo y hacerle la vida imposible, ¿no? Pero usted que puede y tiene las posibilidades, el día que tenga la posibilidad de sentar esto en la mesa, pues platíquelo. Yo creo que no es una pregunta, más bien es una aportación de su servidor. Gracias. Gracias, al contrario, gracias. Cedemos el espacio, por favor, de este lado, con el uso del micrófono. Gracias. Primero que nada, agradecer al colectivo Michoacano de Derecho, a usted ponente, por poder estar aquí el día de hoy. Obviamente, dentro de este proceso, hacer dos comentarios, ¿no? Y obviamente para escuchar su opinión. Bajo la poca experiencia que puedo tener dentro de mi vida en la participación de los procesos electorales, yo identifico, y obviamente también resaltando lo que decía, ¿no? De entender que los sistemas de gobierno, obviamente los sistemas electorales y los sistemas políticos son conversos, y que no totalmente
pues es totalmente un submecanismos que están dentro de todo el sistema de poder en México, pues la realidad es que hay una desconfianza en la ciudadanía a partir de los propios costos de la elección, las cúpulas políticas, la falta de los cambios de los actores políticos porque siguen siendo las mismas personas y pues la falta de programas electorales porque al final de cuentas todo se convierte en un pragmatismo donde todo es el poder por el poder y eso ha limitado luego a instituciones tanto como al propio instituto como a las propias fiscalías para que participen de manera correcta en estos procesos políticos y se ataque y obviamente busquen en contra de los delitos electorales, ¿no? Entonces, bajo estas realidades y es que yo creo que esa es la mayor problemática y lo que más se debe de buscar dentro del proceso de las reformas electorales, buscar que la participación de la ciudadanía, como bien lo decía en su primera parte, ¿no? Como, y en la segunda, porque es el desdignificar los procesos para que la ciudadanía no lo vea como algo engorroso, sino que sea un mecanismo de participación ciudadana real y concreto, porque hay que, en mi opinión, debemos de pasar a un modelo de democracia representativa a uno participativa y entendiendo la complejidad que es educar a la ciudadanía dentro de esos, pero si no abrimos el debate y afortunadamente hasta este momento considero que ya hay un poquito más de política dentro de la ciudadanía que se inmiscuye más en los temas sociales y en los temas políticos del país, aunque haya estas críticas de polarización, pero sí es importante señalar estos temas. Sería todo. Gracias. Gracias. Yo solo ahí comentaría un tema que bueno que lo recordaste. El tema de la comunicación política es otro tema que tenemos que modificar. El modelo de comunicación política genera, y seguramente lo han visto ustedes, campañas de 30 segundos, spots, que no te permiten la expresión de ideologías, sino el mecanismos solamente de imágenes, palabras muy concretas. Creo yo que el modelo de comunicación política tiene que replantearse sin duda, más ahora con el tema de redes sociales y pues evidentemente inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que por ejemplo Estados Unidos ya está regulando en procesos electorales, ¿no? Ya está entrando a regular cómo va a incidir la inteligencia artificial en procesos electorales. Entonces sí creo que el modelo de comunicación política debe de ser totalmente distinto, ¿no? Abrir debate, los debates que vemos son debates totalmente fuera de la necesidad que tenemos de intercambio de ideas, se vuelven en debates muy controlados, ¿no? Entonces sí creo que otro de los aspectos que efectivamente es fundamental transitar y cambiar el sistema electoral es el modelo de comunicación política, sobre todo en campañas, ¿no? De este lado, por favor, para cederle el uso de la voz. Buenas tardes. Doctor, en términos muy particulares, pedirte tu opinión en dos temas. Uno, ¿qué opinión te merece la desaparición de los OPLE? O la cuestión de que pudieran ya ser prácticamente absorbidos por el INE. Y por otro lado, estamos viviendo un proceso muy interesante en las consejerías vacantes, también justamente en el Instituto Nacional Electoral, donde vale la pena mencionar que hay compañeros muy preparados que están representando dignamente a Michoacán y que están en las siguientes rondas ya de un número muy grande, se redujo a muy pocos. Entonces está este procedimiento. ¿Qué opinión nos puedes dar del mismo? Y realmente si cumple esta parte de poder filtrar, digamos por así decirlo, a ciudadanos que efectivamente no tienen militancia o relación con algún instituto político. Empiezo por el primer tema, la desaparición de los OPLES. Yo creo que el OPLE sí tiene que desaparecer, sin duda, en este modelo de OPLE. Y tenemos que regresar al modelo de institutos electorales locales, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Miren, mucho se ha debatido también el tema de la autonomía del INE, ¿no? Que si lo querían tocar, que cuidado, que no se toca el INE. Pero nadie de estos que defendían al INE, nadie defendió a los OPLES en la autonomía frente al INE. Nadie ha revisado cómo es que hay un sometimiento del INE frente a los órganos electorales locales. Y pregúntele a cualquier, yo fui consejero y persecuciones que se daban y poco margen de acción que daban hacia la actuación del consejero, que evidentemente no da márgenes de autonomía. Entonces, nadie de estos que defendían al INE defendieron la autonomía de los OPLES, bueno, de los institutos electorales locales frente al propio INE. Se dijo,
en la reforma del 2024, hay que quitar el control de los gobernadores frente a la asignación de los consejeros. Muy bien. Y lo único que se hicieron es pasar el control a consejeros del INE, que fueron los que traen y van a traer el control de quienes sean nombrados consejeros locales. Eso no funciona, eso no es autonomía. Necesitamos retomar el federalismo electoral y uno de esos elementos es revivir el modelo de autonomía de los órganos electorales locales horizontal y vertical. Y ahí es donde creo que la reforma del 2014 no funcionó. E insisto, ahí sí nadie lo ha defendido. Entonces sí creo que tiene que desaparecer este modelo para regresar a un modelo totalmente autónomo. En el tema de los mecanismos de designación de los consejeros del Consejo General del INE, a ver, este modelo de nombramiento fue un modelo que se estableció ya desde hace rato. La creación de un comité, si ustedes revisan los debates que se daban hace 10 años en la academia respecto de cómo nombrar a los órganos autónomos, se decía, necesitamos a alguien ciudadano que sea el que participe en la designación. Y el INE ha sido el único órgano que ha tenido un comité ciudadano, lo pongo entre comillas sin duda, porque su integración es a partir de la representación de instituciones. Era el INAI, que ya desapareció, era la Comisión Nacional, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es la Cámara de Diputados. Y pues evidentemente que se entendía que se tomarían a ciudadanos, ¿no?, con cierto prestigio, conocimientos en los temas políticos, para que asumieran el proceso de elección de los candidatos. Y creo que en alguna medida se puede lograr. Creo que el problema no está en esa parte, en ese tramo de la designación. El tema está en quién designa. ¿Quién designa a los consejeros? La Cámara de Diputados. Que hoy un partido tenga mayoría, bueno, pues es un tema democrático, dicen, ¿no? De una elección democrática. Y lo digo por aquellos que han dicho que hoy ya no vivimos una democracia, cuando el modelo electoral lo hemos tenido así desde el 97, desde el 2014. Entonces tenemos que ese modelo de elección fue modelo de elección de los consejeros en los últimos 3, 4 procesos. ¿Qué era lo que pasaba? Que antes no había mayorías en el Congreso, acuérdense de los gobiernos divididos, ¿no? Y entonces se tenían que repartir los consejeros entre 2 o 3 partidos. Ahora uno tiene mayoría, pues así fue la elección. Pero es lo mismo, o sea, el Congreso sigue eligiendo. Yo creo que este modelo de elección es un modelo que puede funcionar o no, pero el problema no es el comité. Yo creo que el comité puede funcionar. Hay filtros, hay exámenes, hay entrevistas. Las entrevistas y la revisión de currículum se me hace algo totalmente subjetivo y que solamente lo utilizan para sacar de la jugada a quien no quieren que entre. Y entra un grupo de seguramente buenos perfiles, pero que la discrecionalidad del nombramiento de los consejeros de estos perfiles, a partir de estos perfiles, es donde ya no cabe, digamos, la congruencia. ¿Qué diría yo? Que sigamos con este procedimiento, saquemos a los mejores evaluados y a los mejores calificados por el comité, y que en lugar de que sea un acuerdo o una visión de un partido, si quieren, que sea un sorteo. Todos son capaces, ¿no? Pues pasaron los exámenes, pues ahora sí que sacamos la bolita, como fue el tema un poco de la elección judicial, ¿no? Entonces, creo yo que si hacemos eso, pues se entiende que los que pasaron son perfiles que cubrieron el mínimo para poderse participar. Entonces, hoy tenemos muy politizado el sistema electoral en perspectivas que creo que no son el debate, porque el debate, insisto, no es si este modelo funciona, porque ya hay modelos anteriores. Si ustedes revisan quiénes integraron los comités anteriormente, pues había unos muy buenos, otros no tanto, ¿eh? Y sin embargo validaron el nombramiento de consejeros desde el 2014 a la fecha. Solo que hoy se quiere politizar un sistema electoral que, en mi opinión, es infuncional y que evidentemente se está politizando y no se está viendo desde una perspectiva técnica. Entonces, creo yo que este mecanismo de elección, este procedimiento siempre se buscó para los órganos autónomos. Insisto, vean la literatura hace 15 años respecto a órganos autónomos y se van a dar cuenta que el debate era cómo le hacemos para tener una elección de integrantes de órganos autónomos que eviten la incidencia de los partidos. Y el único que logró tenerlo fue el INE, y hoy ya lo criticamos ese modelo. Pues entonces tenemos que repensar, quizás sí, eso sí no lo dudo, tenemos que repensar
otro modelo de elección, pero en general, no solamente decía de los órganos autónomos, sino que lo que ya comenté, sino también de la representación política, en particular el tema de los plurinominales, que sin duda yo coincido, deben de ser totalmente ciudadanos y con eso se rompería el gobierno o los gobiernos o los grupos políticos que están gobernando. Fíjense cómo el desaparecer el financiamiento público, el hacer que los diputados de representación proporcional sean votados directamente, permitirá que se rompa un esquema de control en general de las cúpulas de los partidos. Y eso creo que lo necesita México porque supuestamente somos una democracia, ¿no? Entonces, si somos una democracia, pues entonces no tendríamos que tener un gobierno solamente de pocos, sino un gobierno de muchos. Doctor, nada más para terminar, el último dato. ¿Cuántas comunidades actualmente en Michoacán tienen autogobierno que ya lograron el proceso y cuántas están en vías de elegir ahora a sus autoridades? Sí, gracias. Al día de hoy tenemos 50 comunidades en autogobierno y hasta donde yo entiendo, una más en un procedimiento y otras 2 más en intención de transitar. Bueno, con esto daríamos cerrada la etapa de la ronda de intervenciones, de preguntas y desde luego de respuestas. Agradecerte, doctor, a nombre del colectivo michoacano de Derecho, Colegio de Abogados AC, la asistencia a esta conferencia magistral intitulada La Reforma Electoral Pendiente. Pediré, por favor, a nuestra secretaria general de la organización pueda pasar al frente para hacer entrega de un reconocimiento por la conferencia impartida esta tarde en la sede del Tribunal de Disciplina Judicial. Gracias, doctor. Gracias y reiterarles el agradecimiento, magistrado, a todos, al colectivo y a los alumnos que estuvieron acá. Muchísimas gracias. Gracias. Una última participación. Pediríamos a los asistentes puedan acompañarnos de este lado al frente, por favor, para tomar una fotografía alusiva al evento conjuntamente con nuestro conferencista. Cierto. Si nos ponemos de pie, por favor. Ya nos movemos menos.